Bienvenidos a esta segunda clase de este estudio que estamos haciendo de la vida del apóstol Pablo. Ese es el título de este módulo, estamos en la clase 2 y vamos a comenzar con el texto que hemos estado leyendo en cada una de las clases de este módulo, que es Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 9 al 10. Dice la palabra del Señor: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este texto nos recuerda el tema de este módulo y nos habla de lo que es la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo comenzó siendo un perseguidor de la iglesia y Dios lo hizo un apóstol. Dios lo hizo un siervo suyo. Estamos en ese precioso estudio de la vida del apóstol Pablo y en esta segunda clase vamos a continuar con ese estudio. Aquí tenemos el contenido de lo que va a ser este módulo. En la primera clase vimos la persona de Pablo, aprendimos muchas cosas acerca del apóstol Pablo, de quién fue, de cómo fue criado, muchas cosas que conocimos de la persona del apóstol Pablo. Y hoy continuamos con la segunda clase, que es la cronología. La tercera y la cuarta clase estaremos hablando de la doctrina del apóstol Pablo. En esta segunda clase que vamos a hablar de la cronología, pues se trata precisamente de mirar la vida del apóstol Pablo a través de los eventos más importantes. Y de eso se trata esta cronología. Vamos a empezar esta cronología con Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9, que dice: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En este texto, el apóstol nos habla de su vida y podemos notar que la historia del apóstol Pablo tiene un punto de quiebre, podemos decir así. Tiene un momento en el que todo cambia, hay un antes y un después. Y es precisamente su conversión lo que manda, lo que pone ese punto de quiebre, ¿no? La conversión que tuvo Pablo. Y hoy vamos a estudiar su cronología precisamente y a conocer la historia de este importante instrumento de Dios, que ha sido uno de los escritores del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la tabla cronológica de fechas principales de la vida del apóstol Pablo. Obviamente es una tabla cronológica muy pequeña para lo que podríamos hacer, porque obviamente el tiempo de una clase no alcanza para tanto, pero pues vamos a manejar una pequeña tabla cronológica. Vamos a comenzar hablando de su nacimiento, fue entre el año cuarto y séptimo antes de Cristo. Ustedes recuerden que cuando hablamos de cronología antiguas, entre más antigua sea la cronología, pues obviamente más difícil es decir con certeza las fechas, más cuando no quedaron registradas en un libro. Nos es complicado dar con las fechas exactas, entonces por eso siempre estamos hablando de un aproximado en la mayoría de los casos. Entonces, aquí empezamos con su nacimiento, que tuvo que haber sido entre el año cuarto y séptimo antes de Cristo. Si nosotros indagamos un poco la vida del apóstol Pablo, pues notaremos que sus padres eran judíos, aunque él nació en Tarso, y fue criado en Jerusalén. Y la Biblia nos habla un poco de esto. ¿De dónde sacamos todos estos datos? Pues obviamente de las escrituras, los que más podemos. Y lo que no está escrito en las escrituras, pues hay libros históricos que nos ayudan
hay tradiciones que se escribieron en aquellos tiempos que nos ayudan un poco a saber qué pasó con el apóstol Pablo. Entonces, hablando de su nacimiento, pues él mismo dice en Hechos capítulo 22, versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En ese texto, el apóstol habla de su procedencia, ¿no? Dice que él es de Tarso, ¿no? Yo soy judío, nacido en Tarso, dice. Y es judío porque sus padres eran judíos. Él fue criado como un judío, como un niño judío. Recuerdan que en lo que hablamos de la persona de Cristo en la última clase, hablamos de sus padres. Pues en este texto, el apóstol Pablo está confirmando su procedencia. Él fue criado como judío y perteneció a una de las sectas más importantes de aquel tiempo, que eran la secta de los fariseos. Recordemos que era esa secta eh, decía ser una de las más ortodoxas en cuanto a las escrituras. Sin embargo, notamos que Jesús condenó muchas de las prácticas de los fariseos, ¿no? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 5, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Notemos que el apóstol Pablo en ese texto nos habla de su apego a lo que es la ley, ¿no? Su deseo de servir a Dios en su religión. Y nos habla de que él fue fariseo, ¿no? Y esto hace parte de su cronología, nos muestra quién era ese joven, cómo nació y se crió dentro del judaísmo y cómo fue celoso de la ley. Lo segundo que podemos notar aquí en nuestra tabla es su conversión. Entonces Pablo continuó su juventud creciendo como un fariseo y más adelante vemos su conversión. Eso es más o menos en el año 36 después de Cristo. Y vemos esa conversión en Damasco que ya hemos leído, y quisiera leer el versículo de Hechos capítulo 9, versículo 4, que dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si ustedes recuerdan, ya leímos anteriormente este texto, fue cuando Pablo, que iba camino a asesinar a algunos creyentes por su fe, a hacerlos negar su fe a costa de su vida, mientras que va precisamente con ese objetivo en su corazón, dice que el Señor se le aparece en el camino, él cae al piso, ¿cierto? Dios le deja ciego, ¿recuerdan? Y ahí es cuando él dice, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan? Esa es la parte donde Saulo de Tarso se convierte y empieza a ser el apóstol Pablo. Nosotros vemos que ese es el momento clave de su vida donde las cosas cambian, donde su vida es transformada por el poder de Dios. Y esta cita nos recuerda esa verdad, nos recuerda esa conversión. Después de su conversión, la Biblia dice que él viajó a Arabia, donde se presume que estudió las escrituras y estudió todo eso que después vemos en sus epístolas. Nosotros vemos en el apóstol Pablo una riqueza doctrinal maravillosa. Nosotros vemos que él sabe o entiende más bien las profecías y cómo se conectan con la vida de Jesús, cómo Jesús es el cumplimiento del pacto
Y todo esto lo escribe el apóstol Pablo en sus epístolas de una manera maravillosa. Pero debemos notar que eso no surgió de la noche a la mañana, ¿no? No fue un acto milagroso de Dios en donde el apóstol Pablo empezó a hablar de esa manera, sino que nosotros vemos que la Biblia nos dice que él estuvo en Arabia, se fue durante un tiempo a estudiar las escrituras, y también se presume que fue en ese tiempo, en ese momento donde Dios se le reveló. Recordemos que el apóstol Pablo mismo habla de cómo Dios le traspuso y cómo Dios le reveló algunas cosas. Obviamente el apóstol Pablo no dice la fecha ni el momento exacto, pero se presume que fue en este tiempo donde él estuvo en Arabia. Dice en Gálatas capítulo 1 versículos 15 al 18, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El mismo apóstol Pablo narra esa parte de su vida y son los datos que nosotros tenemos en las Escrituras. Luego nos encontramos con su huida a Tarso. El apóstol Pablo tiene que huir a Tarso. Eso fue en el año 38 después de Cristo. Y vemos en este texto de Hechos capítulo 9 versículos 26 al 30, como el libro de los Hechos nos cuenta también esta historia. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obviamente él era el perseguidor, ¿no? Y cuando los apóstoles y los discípulos lo ven, pues no recuerdan nada bueno de él, ¿no? Pero el 27 dice, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, ese texto nos muestra cómo el apóstol empezó allí a ser perseguido por los que antes eran sus amigos, ¿no? Y esa parte de la historia de Pablo es muy interesante, ¿no? Ese texto de Hechos 9. Porque muchos hoy en día predican que el evangelio es como la solución a todos los problemas, ¿no? Incluso hay una iglesia que dice pare de sufrir, como si convertirse al Señor fuera como la solución para todos los problemas. Pero aquí vemos una realidad muy diferente y que es muy común entre los creyentes. Y es que a veces en la conversión, en vez de que todos los problemas se solucionen, a veces lo que pasa es que al convertirnos se nos vienen muchos problemas encima, ¿no? Problemas como los que sufrió el apóstol Pablo, ¿no? Pablo empezó a sufrir persecución de los judíos griegos, que antes eran sus aliados, que antes eran los que lo querían. Ahora empezaron a ser enemigos de él y tuvo que huir a Tarso. Y de la misma manera podemos decir que el creyente, cuando se convierte, muchas veces lo que se gana son enemigos, lo que se gana es el desprecio de sus amigos, de aquellos que eran las personas allegadas. Tiene problemas en su hogar, con su familia inconversa, en su trabajo, donde muchas veces ya no, él sabe que no debe hacer nada ilegal y al negarse pues tiene problemas. Y todo esto hace parte de la vida cristiana. Todo esto hace parte de la realidad de la vida cristiana. Por eso es tan negativo ese evangelio que dice
pare de sufrir, porque eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es que muchas veces el convertirnos a Cristo lo que nos trae son situaciones diversas, complicadas, y que debemos hacerle frente por amor a Cristo. La Biblia nos dice que somos bienaventurados cuando somos perseguidos. La Biblia nos muestra que somos nosotros privilegiados por ser parte del pueblo de Dios y tener que ser perseguidos como lo fue el apóstol Pablo. Otro aspecto importante o punto importante de la vida del apóstol Pablo fue cuando fue llevado a Antioquía. Estamos hablando del 44 después de Cristo. Algunos que habían sido esparcidos por la persecución, algunos creyentes. Recordemos que cuando mataron a Esteban, después se desató una persecución y fueron esparcidos muchos los apóstoles y otros discípulos. Y cuando vino esa persecución y ese esparcimiento de la iglesia, algunos cristianos fueron a Antioquía y allí predicaron a Cristo. Y la Biblia dice que una multitud creyó. Y lo que hicieron ellos fue muy sabio porque no habían oficiales entre ellos. Y ellos lo que hacen es hablar con los apóstoles, ¿no? Mandar un enviado para que contase a los apóstoles lo que había pasado en Antioquía. Dice Hechos capítulo 11 versículos 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ese es un texto que nos muestra cómo Bernabé trae a Saulo o a Pablo a Antioquía, ¿no? Se empezó una nueva obra en Antioquía porque los creyentes empezaron a hablar y entonces era necesario algunos oficiales. Llaman a Bernabé y Bernabé se acuerda de Pablo y va y lo trae para que enseñe con él. Y podemos decir que oficialmente ese es el punto donde comienza el ministerio del apóstol Pablo. Nosotros recordemos que él desde su conversión empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, recordemos que los judíos se levantaron contra él. Y dice incluso que confundía a muchos. Pero luego de él pasar un tiempo, en donde Dios le prepara, aproximadamente fueron 6 años, entonces ya lo vemos allí en la iglesia de Antioquía siendo un maestro de la palabra. Y allí empieza ese ministerio oficial del apóstol Pablo. Luego otra fecha importante es el 48 después de Cristo, porque es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es el primer viaje misionero del apóstol Pablo.
Y aquí es donde Pablo comienza su labor como apóstol, predicando en diversas regiones y estableciendo iglesias con un gobierno local. Ahí empieza, cuando Dios lo llama a esa obra. De, muchos llaman la obra misionera porque obviamente es una misión lo que está cumpliendo el apóstol Pablo. Sin embargo, pues el texto no nos habla así. Y lo que vemos es que el apóstol Pablo comienza a hacer ese oficio de apóstol, de establecer iglesias. A partir de ahí el apóstol Pablo empieza a establecer iglesias en muchas regiones. Empieza a hacer su obra apostólica. Luego tenemos el año 50 después de Cristo, que fue importante por el concilio en Jerusalén. Entonces recuerden que la Biblia nos narra de ese concilio en Hechos capítulo 15. Vamos a leer Hechos capítulo 15 del 1 al 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y este episodio de la vida del apóstol Pablo nos deja ver varios aspectos del gobierno de la iglesia. Podemos ver que las congregaciones estaban unidas en la misma fe, unidas en la misma práctica, y en asuntos trascendentales como el que estaban tratando allí, pues no tomaban decisiones por separado, sino que hacían concilios como el que estamos viendo que se hizo allí, donde se discutía a la luz de las escrituras el tema para llegar a una conclusión unánime como iglesia. Mire que lo importante no era cierta persona, cierto pastor, cierto apóstol. Lo importante no era una figura pública, sino lo importante era la iglesia. Y cómo la iglesia ponía de acuerdo en la doctrina. Y eso es muy importante. Luego leemos en Hechos capítulo 15 ahí mismo, pero en la parte final, acerca de cómo se llegó a esa concertación de las iglesias. Al final dice este texto en el 19 y 20, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces miren cómo se llegó a una conclusión por la Biblia. Si ustedes leen el capítulo entero, ustedes se darán cuenta que lo que hubo allí fue una discusión acerca del tema y basados en las Sagradas Escrituras, basados en las profecías del Antiguo Testamento, pues la iglesia llega a un consenso y lo que hacen es dar orden para que se ejecute lo que ellos habían decretado allí conforme a lo que habían establecido. Y eso es interesante, ese concilio, porque nos muestra cómo es la dinámica de la iglesia. Si ustedes miran más adelante, la iglesia vuelve y tiene situaciones difíciles donde ellos se reúnen y unánimemente toman decisiones que dejan escritas en documentos. Muchos de los documentos históricos de la iglesia son una bendición porque fueron redactados precisamente en momentos como este, momentos donde la iglesia estaba en una tensión, en un momento difícil, donde había alguna falsa doctrina, donde había una idea que era equivocada y contraria a la fe. Pero en estos concilios, a la luz de las escrituras, ellos tomaban decisiones y determinaban lo que era correcto. Y esto no según su criterio, sino según lo que dice la escritura. Por eso es importante este acontecimiento aquí en la historia del apóstol Pablo, que marca el gobierno de la iglesia y marca cómo manejaban los asuntos la iglesia en aquellos primeros años, en aquellos tiempos apostólicos, ¿no? Continuamos con nuestra cronología en el año 51 al 54 después de Cristo, que viene a ser el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. No solo eso, sino que también allí fue el momento en que escribió las cartas a los tesalonicenses. Entonces, este segundo viaje
es el que la Biblia nos muestra en el que se separó Pablo de Bernabé. Recordemos que los dos iban juntos, Pablo y Bernabé. Pero en este segundo viaje, Pablo y Bernabé se separaron. ¿Por qué? Vamos a leer el texto. Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41 dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Recordemos que en el anterior texto vimos que Juan los acompañó. El que tenía por sobrenombre Marcos, dice. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y aquí notamos esta dificultad que hubo entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos. Marcos vio muy difícil la tarea en el primer viaje y se apartó de ellos sin completar la misión. Y en este segundo viaje, pues Pablo no estuvo de acuerdo con llevarlo a él, ya que él había desertado en la primera. A Pablo no le pareció volverlo a llevar. Y allí se creó esta división entre Pablo y Bernabé. Sin embargo, vemos la mano de Dios, ¿no? En medio de todas estas cosas, pues al separarse en ellos dos, pues el uno cogió para un lado y el otro para el otro. Y esto, a pesar de la dificultad, pues trajo beneficio a la obra de Dios, ¿no? Otro acontecimiento importante en la historia del apóstol Pablo es el año 54 al 58, el tercer viaje misionero. Y en este tercer viaje misionero hay un propósito específico con este tercer viaje, y más que establecer nuevas iglesias, este tercero ya tuvo que ver más con la confirmación de las iglesias, con el establecimiento, con confirmar la fe de aquellas personas que ya tenían una congregación más fuerte. Y esto es muy importante, lo leemos allí en Hechos 18, versículos 22 y 23, dice: Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ese era el propósito, confirmar la fe de los discípulos. Recordemos que las iglesias recién nacían, pues eran pocas en número las personas, habían dificultades en ese tiempo, habían algunas persecuciones de los judíos contra los cristianos, y obviamente el desánimo hace parte de la dinámica de la vida en esta tierra, la vida cristiana. Y cuando Pablo establecía las iglesias, no solo las establecía, sino que él procuraba volver a visitarlas y animarlas. Y ese fue el propósito de este tercer viaje misionero. Y leemos cómo el apóstol Pablo lo ejecuta, ¿no? Luego vemos aquí en el año 58 después de Cristo algunas cartas que escribió el apóstol Pablo. Pablo escribió primera y segunda a los Corintios y Gálatas en ese tiempo. Recordemos que ese fue uno de los trabajos que Dios le dio al apóstol Pablo, y era el escribir las cartas. Estas cartas fueron de gran ayuda en ese tiempo para las iglesias a las cuales el apóstol escribía. Pero más que solamente el servicio que prestaron en ese momento específico, es el servicio que ha prestado esas cartas del apóstol a través de los tiempos, ¿no? El apóstol Pablo escribió esas cartas y seguramente él no sabía o no entendía hasta ahí que iban a tener tanta trascendencia en la vida del pueblo de Dios, porque fueron las cartas inspiradas por Dios que hacen parte del Nuevo Testamento. Y eso es algo maravilloso, ¿no?
en medio de ese recorrido que él hacía, no solamente visitaba algunos lugares, sino que los que no podía visitar y habían asuntos que atender, pues él escribía las epístolas y las enviaba a las iglesias. Aquí en el año 58 vemos que el apóstol escribe primera y segunda a los Corintios y es donde el apóstol habla a la iglesia de los Corintios que tiene problemas de pecados internos, problemas de desórdenes en cuanto a los dones espirituales. Y el apóstol escribe a la iglesia de los Corintios. Dice primero a los Corintios 1, 1 y 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí están las palabras del apóstol Pablo para la iglesia a los Corintios. También escribió la carta a los Gálatas, y esta la escribe en Corinto. Miren que la carta a los Corintios la escribió en Macedonia, cuando estaba en Macedonia. Y cuando ya pudo llegar a Corinto, él escribe a los Gálatas. Y a los Gálatas, ustedes recordarán, el apóstol Pablo los amonesta por haber dejado entrar la falsa doctrina, más específicamente por dejarse convencer de los judíos, de los judaizantes, de que la salvación es por la ley, por guardar la ley y no por la fe en Cristo. Y por eso notamos que Pablo escribe esta carta de una manera diferente, de una manera más fuerte y enfática, despertando a la iglesia de ese letargo, de esa situación, llamándoles la atención por haber dejado entrar la falsa doctrina. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, esa es la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde les amonesta por haber permitido que la iglesia fuese permeada por la falsa doctrina. Luego, en el año 59, vemos también otros acontecimientos. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, pero también es preso en Jerusalén, ¿no? Y la carta a los romanos es una de las cartas maravillosas de doctrina, específicamente de doctrina acerca de la salvación en Cristo, que los creyentes estudiamos una y otra vez, porque es tan rica en doctrina que no la podemos comprender con un solo estudio de la carta, ¿no? Tenemos que volver y es de las cartas más estudiadas por los pastores, por los maestros, porque tiene una gran riqueza doctrinal en cuanto a lo que es la salvación. Y leemos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero aunque ese es el año en el que escribe Romanos, también ese es el año donde el apóstol Pablo fue preso en Jerusalén. Recordemos que el apóstol Pablo habla de ir a Jerusalén. Los discípulos pues le dicen que no vaya por allá, que le van a hacer daño. El profeta habla y dice que allá va a sufrir. Pero el apóstol Pablo sabe que tiene que ir allí y lo que hace él es emprender el viaje. Y leemos nosotros en Hechos capítulo 20 versículos 32 al 34, que dice la palabra, tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos volvieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto,
a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Recordemos que Pablo llega a Jerusalén y cuando él está allí en Jerusalén, los apóstoles y los discípulos le aconsejan que participe de los ritos del templo, de la actividad del templo, porque algunos judaizantes habían dicho que Pablo prácticamente era enemigo del templo. Entonces Pablo está allí en el templo haciendo lo que le corresponde, adorando al Señor y todo esto, y finalmente se levanta esa turba de judíos contra Pablo, le echan mano, lo golpean, y allí es donde viene el texto que acabamos de leer, que viene el tribuno, y cuando la gente ve a este hombre, que es una autoridad de ese tiempo, pues sueltan a Pablo, lo dejan tranquilo, y el tribuno lo que hace es prenderle, indagar un poco acerca de por qué estaba pasando esto y quién era él, y finalmente la Biblia dice que le manda a la fortaleza. La fortaleza era el lugar de prisión donde el apóstol Pablo tuvo que estar. Entonces miren, esa es una parte importante de lo que estamos estudiando, y es cuando el apóstol Pablo es preso en Jerusalén. Obviamente este fue un momento difícil para la iglesia porque tenían que ver a Pablo, que era el apóstol, en prisión. Fue muy difícil para sus discípulos, pero fue un tiempo también en el que Pablo pudo hacer muchas cosas y ya veremos cómo a partir de ese momento Pablo viene a estar encerrado por mucho tiempo. Nosotros vemos más adelante, en el año 59, ahí mismo, en ese mismo año, cómo es trasladado a Cesarea o empieza a estar preso ya no en Jerusalén, sino que es llevado a Cesarea. Estando preso en Jerusalén, unos judíos trataron de matarlo, se juramentaron con un complot para asesinar a Pablo, pero Dios lo impidió a través del sobrino. Si recuerdan que el sobrino fue al tribuno y habló con el tribuno acerca de ese plan que estaban levantando contra el apóstol Pablo, y finalmente Pablo es librado de la mano de estos judíos. Dice el Hechos capítulo 23 versículos 16 y 17. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y más adelante, en el versículo 23 y 24, dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 hombres, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Hasta Cesarea, perdónenme. Dice, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Este texto nos habla acerca de ese traslado, ¿no? Él es trasladado a este lugar donde los judíos no podían hacerle daño. Dios protege soberanamente a sus hijos porque Él tiene un propósito con la vida de Pablo. Dios no va a dejar a Pablo hasta que cumpla su obra. Y todos esos planes que habían hecho los judíos contra su vida, pues no iban a llegar a ningún feliz término, porque Dios ya tenía un propósito con la vida del apóstol Pablo, y de la misma manera podemos decir que Dios tiene un propósito con nosotros en esta tierra, y que, como dice la Biblia, Él no nos dejará hasta que cumpla en nosotros eso que Él se ha propuesto. Lo siguiente que vemos en la vida de Pablo en el año 60 después de Cristo es su viaje a Roma. Como les dije, después de ser preso en Jerusalén, Pablo va a durar un buen tiempo preso en diferentes lugares, pero va a estar preso, va a estar allí. Y vemos en todo esto la soberanía de Dios. Los judíos pretendían que les entregasen a Pablo para matarlo, entonces más de una vez hicieron el intento. Y Pablo prefería ser juzgado por los tribunales romanos como ciudadano romano que ser entregado a los judíos que lo iban a matar.
Por eso él apela a César. Él dice, yo soy ciudadano romano, yo quiero ir y ser juzgado en el tribunal de César. Dice Hechos 25, 9 al 11, dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que ellos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y de ahí en adelante, mis hermanos, empezó el trámite y la travesía para que Pablo fuese llevado a Roma, ¿no? De allí el libro de los Hechos narra cómo fue el asunto, cómo algunos reyes lo entrevistaron, pero muchos de esos reyes lo que querían de Pablo era un soborno. Y por esa causa, pues no aligeraban el proceso de juicio con Pablo, sino que lo alargaban en pro de que Pablo les diese algo, les pagase algo para poder salir. Y Pablo nunca les pagó nada, ni hizo ningún trámite de esto, sino que ellos lo alargaron este tiempo. Y nosotros vemos que él duró preso en muchos lugares diferentes durante un buen tiempo, hasta que por fin es llevado a Roma, ¿no? Y lo que vemos es que el libro de los Hechos nos narra la historia de cómo se lleva o se traslada a Pablo hasta Roma. En Hechos 27, si ustedes han leído ese texto, nos narra cómo el barco donde era transportado Pablo naufraga y por la obra de Dios, la voluntad de Dios en su soberana disposición, Él permite que Pablo sea salvado de ese naufragio. Y no solo él, sino él y toda la tripulación. Recordemos que el texto dice que Pablo oró a Dios pidiéndole la vida de las personas de la tripulación, y Dios le concede ese ruego a Pablo, y finalmente todos se salvan de ese naufragio. Dice Hechos 28, 14 al 15, todo el capítulo 27 y el 28 nos habla acerca de eso. Pero el capítulo 28, 14 al 15 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ese fue un tiempo muy difícil. Recordemos que ese naufragio fue un momento muy complicado, donde por poco y mueren todos. Pero después, como Dios había prometido a Pablo, vemos aquí en el texto de Hechos, que él logra llegar a Roma. Allí le reciben algunos hermanos que sabían que él iba a llegar. Y pues obviamente su corazón toma aliento, porque después de semejante travesía estaba en el lugar donde Dios le había prometido que iba a estar. Y allí vemos la mano soberana de Dios, porque era necesario que Pablo viajase a Roma. Todo esto hace parte de la soberanía de Dios. Y nosotros a veces somos como ese niño pequeño que ve las acciones de sus padres y no las entiende, ¿no? Y a veces pasa lo que los niños ven a los padres haciendo una y otra cosa que ellos no entienden, no comprenden, y a veces piensan que es para mal, pero los padres están procurando su bien. Y lo mismo vemos aquí. Dios está haciendo una obra con el apóstol Pablo, y en medio de esa obra Dios dispone que Pablo esté preso durante un largo tiempo. Y durante ese tiempo Dios lo usa de la manera que lo usó, porque recordemos que Pablo escribió algunas cartas desde la prisión. Y finalmente él llega a Roma, en donde Dios otra vez lo usa como instrumento suyo para la extensión de su reino allí en Roma.
Entonces pasamos al siguiente evento de nuestra cronología, que viene a ser el hecho de que Pablo es preso en Roma. Pablo es preso en Roma. Obviamente él venía en un barco donde era un prisionero romano, y cuando llega a Roma le hacen un prisionero, ¿no? Dice el capítulo 28 de Hechos, versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, ese vivir aparte está hablando de la prisión, ¿no? Del el sitio de reclusión, que en el caso de Pablo fue una casa en donde era preso o donde estaba privado de la libertad con un soldado que lo custodiaba. Y estando preso, Pablo escribe las epístolas de Filemón, la epístola a los colosenses, a los efesios y a los filipenses. Desde Roma, él escribe estas cartas, son las cartas que son llamadas las cartas desde la prisión, porque precisamente Pablo estaba en un momento de privación de la libertad allí en Roma. Y cuando uno lee esas epístolas, le parecen maravillosas, ¿no? Si nosotros hemos leído estas cartas y las leemos desde la perspectiva de la realidad que estaba viviendo el apóstol Pablo, era preso, él estaba en una situación difícil, él estaba privado de la libertad, pero cuando uno lee estas epístolas, no parece que las estuviese escribiendo alguien que está preso injustamente, alguien que está preso a pesar de que hizo lo correcto, sino que vemos que el apóstol Pablo allí lo que expresa es gratitud a Dios, lo que expresa es gozo, es regocijo, y esto es maravilloso, ¿no? No vemos a un Pablo quejándose de su condición, culpando a Dios o culpando al gobierno, no. Vemos a un Pablo que anima a la iglesia, que fortalece a las iglesias a pesar de su condición. Y esto lo podemos ver en cartas como Filipenses, que es una de esas cartas escritas desde la prisión, donde el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:4, dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y luego en el versículo 11 al 13 dice el apóstol, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese texto es maravilloso porque nos muestra un apóstol que vive unas situaciones físicas que son difíciles. Hoy en día nosotros estamos tan encariñados con este mundo que pensamos en que en nuestra vida debería todo funcionar perfectamente, y si no funciona, pues estamos quejándonos por todo. Pero resulta que Pablo, en medio de las circunstancias más difíciles, él tenía un regocijo en su corazón por la obra de Cristo, por el Salvador, por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y nosotros debemos aprender a ser agradecidos, a estar siempre gozosos a pesar de la situación, a poder, como dijo Pablo, saber vivir en la abundancia, pero también en la escasez. A ser agradecido en medio de que tenemos, pero también en medio de que necesitamos. Porque en todo, dice la Biblia, Cristo nos fortalece. Y ese texto, eso es lo que quiere decir ese texto. Que Cristo nos fortalece para que podamos gozar de la vida y disfrutarla aún en medio de unas circunstancias difíciles, económicas o de salud, de la situación que sea. Nosotros podemos estar regocijados, podemos estar tranquilos, podemos estar confiando en Dios porque Cristo nos fortalece. Y luego vemos otro punto importante de la vida de Pablo, y es su liberación de la prisión en Roma.
según la tradición, porque obviamente esa parte de la vida de Pablo no está narrada en las escrituras, no, la Biblia no nos habla específicamente de ese punto, o sea, no nos dice cuándo fue liberado y cómo fue liberado, pero según la tradición y por las deducciones que podemos hacer de las cartas del apóstol Pablo y del libro de los Hechos, Pablo fue liberado después de 2 años aproximadamente de estar preso. O sea, él duró 2 años en esa casa, preso, y luego fue liberado. Y lo manifiesta, Pablo manifiesta en sus cartas esa seguridad de que él iba a ser liberado pronto. Recordemos Filipenses 2:24, donde el apóstol Pablo dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Recuerden que le está escribiendo a los filipenses desde la cárcel. Y él dice, yo confío en el Señor que pronto estaré visitándolos. Y luego en el versículo, en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, también leemos en el libro de los Hechos que dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Esa casa era la prisión, ¿no? Y dice que duró 2 años. Y dice el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Él estaba enseñando, lo estaba haciendo. Y miren cómo muchas veces nosotros nos quejamos de la situación, parece que no pudiéramos hacer nada y nos excusamos en la situación. Pero Pablo, a pesar de la situación, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Tenemos que aprender nosotros que cualquiera que sea la situación, debemos gratitud a Dios y debemos obediencia y servicio a Dios a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Recordemos que esos 2 años que él vivió en esa casa alquilada fue como prisionero, que nunca tuvo la libertad de salir porque siempre había allí quien lo custodiase. Y se cree que después de esos 2 años que dice la Biblia que dura allí, pues Pablo fue liberado, como dice la tradición, y viajó a diferentes lugares. Entre ellos se dice que él viajó a España. Ahora, el siguiente suceso en la cronología de Pablo es el incendio de Roma. Y ya vamos a ver más adelante por qué ese suceso tiene que ver con la vida del apóstol. ¿Por qué? Ustedes recuerden cómo fue lo del incendio de Roma. Ese incendio acabó con gran parte de la ciudad de Roma. Se dice que fue el mismo Nerón el que causó el incendio. Recordemos que el emperador de ese tiempo era Nerón. Y se dice que él tenía el propósito de reconstruir la ciudad, una ciudad nueva. Incluso se dice que él le iba a poner con su nombre, iba a ponerle un nombre a la ciudad alusivo a él. Y como no le dieron permiso, como hubo oposición en cuanto a esto, dicen que él fue el que mandó a quemar la ciudad, ¿no? Incluso dicen que mientras que se quemaba, él estaba cantando algunas obras de teatro. Y cuando los ciudadanos, después del incendio, comenzaron a decir, fue Nerón, comenzaron a sospechar. Entonces el emperador rápidamente lo que hizo fue pasarle la culpa a otro. Y pues precisamente los cristianos eran un pueblo que era aborrecido por los romanos, que hacía parte del pueblo romano, pero que los romanos no veían con buenos ojos porque ellos no creían en sus dioses, porque ellos no participaban de sus ritos y pues ellos ya les tenían desconfianza a los cristianos y a los judíos. Y resulta ser que cuando Nerón ve que la gente le está culpando a él, que le han descubierto, pues él lo que hace es culpar a los cristianos y los usa como un chivo expiatorio para que ellos sean los que paguen esa culpa. Y lo que se desencadena a partir de ahí es la persecución de la iglesia. Entonces, esa viene a ser como la primera persecución masiva en el imperio por parte del Estado. Y esa persecución obviamente dejó muchas víctimas y crea ese ambiente en contra de los cristianos, que más adelante vamos a ver cómo esto afecta obviamente la vida del apóstol Pablo. La persecución de la iglesia hace parte de la realidad
que vivimos los hijos de Dios en medio de todos los tiempos. Porque los hijos de luz, que somos los creyentes, vivimos en medio de un mundo en tinieblas. Y el mundo en tinieblas no soporta la luz. Y por eso persigue a la iglesia. Jesús nos advirtió de esto, de esa persecución, y nos llamó bienaventurados por tener que soportar esa persecución. Es decir, los que soportan esa persecución son bienaventurados. Eso lo leemos en Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Consideremos pues que todas estas persecuciones que vivimos los creyentes, tanto físicas como psicológicas, como persecuciones morales, todas esas persecuciones, ya sean del Estado, de los amigos en el colegio, de los compañeros del trabajo, todas esas persecuciones y cosas que tenemos que sufrir los creyentes por causa de la fe, obviamente, esas persecuciones pues hacen parte de la realidad de nuestra vida. Ya no se nos habían advertido, y la Biblia dice que nos gocemos si pasa eso, porque lo que estamos viendo es que somos hijos de Dios, somos parte del reino, y por eso las personas no nos toleran a nosotros los hijos de Dios. El siguiente acontecimiento es la escritura de Pablo de algunas cartas pastorales, ¿no? Recordemos, las cartas pastorales fueron aquellas que fueron escritas por el apóstol a pastores. Entonces allí vemos la primera epístola a Timoteo, y tenemos este texto de 1 Timoteo 1 y 2 que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y también leemos Tito, porque la otra carta que escribe Pablo allí es la de Tito. Dice Tito 1:1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El apóstol escribe esas dos epístolas pastorales, y el propósito obviamente es animar a la iglesia, fortalecer a los pastores, darle directrices acerca del gobierno, y lo que podemos encontrar en estas dos epístolas es doctrina maravillosa para la iglesia. Luego, en el año 68, vemos algunos eventos. ¿Cuáles son? La segunda prisión de Pablo en Roma. La segunda prisión de Pablo en Roma, es decir, después de que fue liberado otra vez, él fue vuelto a prisión. En la escritura de la segunda epístola a Timoteo, y finalmente su ejecución. Entonces, al parecer, debido a la persecución de Nerón, por eso les dije que esto iba a tener una repercusión en la vida de Pablo, el apóstol Pablo vuelve a prisión, pero esta vez la situación fue más dura. El encarcelamiento fue más duro, fue en un lugar más restringido, y Pablo sabía que esta vez sería ejecutado. Él ya sabía que lo iban a matar, y por eso él escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, dice: porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice Pablo, miren cómo él lo dice enfáticamente: el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La tradición dice que Pablo fue sentenciado a muerte, pero a diferencia de Pedro, no fue crucificado, sino que fue asesinado, fue ejecutado por decapitación, debido a que Pablo era un ciudadano romano y los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Entonces finalmente lo que hicieron fue decapitarlo. La cronología del apóstol Pablo
es tremenda porque nos desafía a nosotros a vivir para el reino de Dios y no para nuestro propio reino pasajero y efímero. Y nosotros tenemos que preguntarnos cuando vemos esto y cuando leemos este texto del apóstol Pablo, si nosotros estamos peleando esa buena batalla. ¿Será que cuando nosotros estemos a punto de partir podremos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Que Dios nos ayude a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en lo que nos llamó. El que es pastor en su servicio ministerial, pero el que fue llamado a liderar, a ser parte de la congregación, a sustentar la obra del Señor, pues todo lo que hagamos, hagámoslo con el deseo, con el amor que debemos hacerlo como hijos de Dios, teniendo siempre en nuestro corazón el hecho de que Dios nos llamó a ser de bendición para esta tierra, a cumplir el propósito suyo de extender el reino de Dios en esta tierra. Así que el que trabaja, hágalo con diligencia, con amor, sabiendo que lo hace para el Señor, para su obra. El que preside, que lo haga con liberalidad. El que ayuda, que lo haga con liberalidad. El que preside, que lo haga con la autoridad que Dios le da. Que nosotros podamos cada uno en lo que Dios nos dio hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. La pregunta es, ¿somos parte de una iglesia local? ¿Estamos apoyando el reino de los cielos con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros bienes? Con esto terminamos la clase de hoy, mis hermanos. Pero si Dios nos lo permite, en la próxima clase continuaremos con el estudio de la vida del apóstol Pablo. Bendiciones.